no hay ciudadano que no necesariamente tenga una afiliación, alineamiento con determinada candidatura, sino que los ciudadanos, actuando con sentido común, reclaman de parte de los políticos de oposición la necesidad de confluir a una unidad. Y creo que la lecturabilidad de su editorial que publicara esta víspera el diario El Universo, donde usted tiene una página especial cada semana, señor doctor Mauricio Gándara Gallegos, me comunican que el respetable señor doctor Francisco Huerta Montalvo está ya este momento en línea directa. Yo les decía de mañana a los oyentes, no hay familia, no hay persona, incluso no hay movimiento de amigos que se dedican a hacer tertulias y nada más que eso, pero de carácter político, que no son coincidentes en la necesidad de que en una coyuntura histórica como esta, en el año de 1944, cuando, como usted narra en su crónica de ayer, todos los integrantes, personajes del calibre de un Pedro Satt, de un Manuel Agustín Aguirre, de don Francisco Arizaga Luque, en Guayaquil, don Julio Teodoro Salén, aquí el viejo conservador, siempre con todo el respeto a Mariano Suárez Ventimilla, sí. El señor doctor y expresidente de la Nación, Camilo Ponce, que era un jovencito, debe haber sido muy joven, 44, año 44. Creo que, ¿quién más? Tengo algunos otros nombres, Manuel Agustín Aguirre, Pedro Satt. Así estaba Manuel Elicio Flor en la derecha, pues, ¿no es cierto? En ese tiempo, ¿no? Claro. Se unieron en contra del señor doctor Velasco Ibarra. No, apoyar a Velasco Ibarra en contra de Arroyo, en contra del presidente Arroyo. Ya. En contra del presidente Arroyo, ¿sí? El presidente Arroyo vendría a ser, con las distancias naturalmente que hay que establecer, como decir, el hombre que obligó a esa fusión, a esa unidad, lo que hoy podría ser Correa, parecido, digamos, en una equivalencia más o menos igual al señor doctor Arroyo. Esto era luego del 41. Esto era luego de la frustración que primaba en todo el país. Digo yo, no ha habido una guerra con el Perú de la cual salimos de forma tan desastrosa como el año 41. Y entonces culparon al doctor Arroyo del Río. Y él tuvo mucho que ver en ese caos que produjo tanto la guerra, la frustración, como lo que felizmente se logró confluir a una unidad, en donde el candidato resultó ser Velasco Ibarra. Debe haber barrido, doctor Gándara, para que escuche también Pancho Huerta en la ciudad de Guayaquil y el amable auditorio en todo el país que tenemos y en todo el mundo a través de nuestra televisión digital. Muchas gracias, don Gonzalo, y un afectuoso saludo a Pancho. Me alegro que esté, porque eres un conocedor no solo de la política, sino de la historia, porque son cosas vinculadas, absolutamente vinculadas, son dos caras de la misma medalla, de la misma moneda. Hay circunstancias en que obligan a lo que ocurrió. En el año 44, todo el mundo creía, como había el antecedente de que Velasco Ibarra fuera derrotado, y con una diferencia muy notable por el doctor Arroyo del Río, nadie creía que habían sido en un proceso legítimo. En un proceso limpio, digamos. Un proceso limpio. Esa es una cosa en cuanto a la persona.
pero lo que había es la certeza, o el convencimiento, llamemos mejor, de las gentes, de que Arroyo del Río impondría la candidatura, el triunfo del candidato oficial. Entonces, esto obligó a que se unan lo que no podrían unirse en otras circunstancias, pues, ¿no es cierto? Porque Pedro Saz, comunista, Manuel Agustín Aguirre, el socialismo más radical. Y más puro, ¿no? Claro, esas cuestiones de hombre de letras. Claro, yo he leído hasta versos que escribía el doctor Manuel Agustín Aguirre, rector de la Universidad Central. Entonces, y que se unan con personas como el que nunca llegó a la presidencia por unos pocos votos, tanto en la Asamblea del 46 como en las elecciones contra el señor Plaza, que era Manuel Elicio Flor, ¿sí? Entonces, lo más granado de la derecha, lo más granado de la izquierda, y los liberales independientes con personalidades tan destacadas en ese momento, que se produjera esa unión. Eso es lo que tenemos que rescatar de ese incidente. Que se escogiera de ese momento histórico, dice de ese momento, usted. Que se escogiera a Velasco hasta cierto punto no es lo esencial del asunto. Claro. Lo esencial es lo increíble, si usted quiere. Claro. Es que se hayan unido personas de tan distintas ideologías para enfrentar a lo que se consideraba un gobierno fuerte, que perseguía con su policía. Y la Revolución de Mayo se produce poquísimos días antes de que tengan lugar las elecciones. La de hecho se produce porque nadie creía en las elecciones. Entonces se producen un hecho principalmente, diría que podemos decir que dos, que es que bajo los caballos de la guardia que reprimía de los famosos carabineros de Arroyo, murió una joven María del Carmen Espinosa. Eso provocó, esa fue la chispa que provocó. Y en Guayaquil murió un joven estudiante universitario. Esas dos cosas... Esas muertes produjeron... fueron la chispa que encendía en un ambiente absolutamente cambiado. O sea, pero esas muertes indignaron a las poblaciones de Quito y Guayaquil. Se levantaron en una forma... Y les dijeron a los dirigentes o líderes que habían en esa época, de las dimensiones de los que acabamos de leer, oigan, vean por el país, ¿sí? Tienen que unirse en torno a al mejor que puedan ustedes seleccionar. A nuestra mejor carta, al que se considera que era la mejor carta. Ya. ¿Y por qué los dirigentes, perdónenme, no digo a todos, los dirigentes cursis de ahora no pueden unirse? Los dirigentes, con las salvedades del caso, pero hay unas mediaguas bien complicadas, pues no. Entonces, ellos ponen las condiciones y creen ser los presidenciables. Entonces van a haber nuevamente 14 candidatos a la presidencia, y por el lado oficialista, el señor economista Correa, si es que persevera en su intención. Vea, don Gonzalo, para que todos estén tranquilos, hay que decir, en la fórmula que estamos proponiendo, que el presidente electo, un presidente de sacrificio, que se va a honrar en la historia del Ecuador, algo así como don Clemente Yerovi, pero en lugar de ser elegido por unas personas que estaban comandando ese momento para que la opinión contra la Junta Militar, de defensa. Claro, que lo escoge el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, claro, el que gane pero ese hombre va a durar solamente, él va a convocar de inmediato a la Asamblea Constituyente, para que de inmediato se convoque a la elección presidencial. Veamos qué dice el señor doctor Francisco Huerta Montalvo. Me encantará oírle a ver, saludándole muy cordialmente, doctor. Esta historia, este pasaje histórico, doctor Huerta, ¿sí es aleccionador para la coyuntura actual del país? Sin duda, yo creo que, saludos a Mauricio y a Gonzalo y a toda la radioaudiencia de Democracia. Vivimos un tiempo de crisis en todos los órdenes.
Nadie duda de la económica, incluso el gobierno lo ha admitido por la caída de los precios del petróleo. La crisis política es de una magnitud tal que lo que no hay es partidos políticos precisamente para resolverla. Ahora están haciendo una propuesta de unión para garantizar que las elecciones sean limpias. ¿Cómo estarán las cosas? Que hay que unirse para garantizar elecciones limpias. Hay una crisis social innegable. Solo la magnitud del narcotráfico y todas sus secuencias en las adicciones crecientes ya está revelando una descomposición ética de la República, y para cereza en el pastel el presidente desafía a trompones a un opositor político. ¡Qué lindo país! En esa condición de crisis, ejemplos como los que se produjeron el 28 de mayo permiten establecer que el país sí tuvo en la historia capacidad de reaccionar, pero yo la siento ahora absolutamente disminuida. Solo por recordar el hecho histórico en toda justicia, me permito también mencionar el nombre de Francisco Arízaga. Pancho Arízaga fue un liberal de izquierda que promovió todo este movimiento en el Ecuador, y no valdría la pena dejarlo fuera. Pero bien, el tema ahora es que frente a la crisis... yo sí lo he repetido reiteradamente, doctor. Francisco Arízaga Luque. Sí, de primera, sí. Pero no lo citaron ustedes ahora. Yo el artículo sí lo leí con mucha complacencia. Pero ahí en el artículo está, yo sí le leí sin más duda, temprano, sí. Doctor. Bueno, pero yo no escuché más temprano la radio, por eso. Entonces, en todo caso, esa aclaración viene como nos estamos fijando en cositas, ¿no? Pero aquí se trata de un nombre importante, pero bueno. Muchas gracias. Para mí el hecho trascendente, no solo quién, sino el para qué. Lo planteado y estuvo Mauricio en la charlita que di en Quito hace un tiempo. Yo decía, ya dejémonos de llorar y pensemos en el futuro. Dejemos el Yaraví y comencemos a pensar en el Yeroví. Pero el Yeroví no puede ser este o aquel, sino un proyecto de nación en que tenemos que estar de acuerdo. Porque tampoco se trata, y lo insisto en declarar, en volver al pasado que dio lugar a lo que tenemos como remedio del presente, porque entonces entramos en un horroroso círculo vicioso. ¿Cómo entraríamos en ese círculo vicioso nuevamente, doctor? Si lo que dio lugar a lo que tenemos ahora es lo que quiere garantizar el futuro. El futuro tenemos que garantizarlo con un nuevo proyecto de nación que no sea solo una novelería, como muchas de las reformas que se hicieron en la Constitución. En este instante del país, con la crisis que tenemos, se está discutiendo, y yo respeto a los grupos LGBT, pero no puede ser que el debate nacional sea sin hacer de costa sexo o género, y se elimina la condición del nivel educativo. Pero así nos tienen de entontecidos, diría Carlos Julio, ¿no? En esa línea hay que buscar nombres para el futuro en la posibilidad de una candidatura de conjunto. Pero cuidado, estamos convalidando un proceso electoral que tiene todo el olfato de ser pestilente por fraudulento. ¿Y para qué además? Yo insisto en que nos reunamos para diseñar unas líneas básicas de lo que debe ser el proyecto de nación que tenemos que construir hacia el futuro. Y ahí coincido, aunque no en la mecánica, con Mauricio, en que una constituyente va a ser otra vez la clave eterna para que el país recupere su posibilidad de futuro. Todas las vertientes partidistas elaboraron una carta que será el proyecto de nación precisamente. Ahora, tenemos que esperar hasta el 2017 para que esto se produzca por elecciones, para que no haya un señor que violentó la Constitución. Yo creo que lo que estoy proponiendo no es violentar la Constitución, sino recuperar la democracia. Y no estoy seguro de que podamos hacerlo por votos. Yo creo que lo más pronto posible un señor que está manifestando incapacidad para gobernar por falta de inteligencia emocional debería dejar el poder lo más pronto posible. La ausencia de inteligencia emocional, ¿a qué defectos alude? Al presidente de la República, queda claro. Sí, pero ¿a qué defectos el presidente alude esta falta? A la incapacidad de tener la serenidad que la hora crítica que vive la República requiere, a la condición de estadista que ha perdido cuando cree que porque es macho, el que carece presume, tiene que desafiar a trompones al primer opositor que se pone por delante.
nos hace quedar en una condición ya no solo de banana república, sino en español república bananera de la peor especie. Y eso duele a los ecuatorianos que tenemos alguna sensibilidad por este país. Y no es tolerable. Y con el señor presidente tenemos que esperar que el periodo obviamente concluya. Pero él estará anticipándose a finales de año, haciendo aprobar la enmienda e inaugurando desde ya la candidatura a la quinta vuelta, creo que es. ¿Cuarta o quinta vuelta? Perdóneme, Gonzalo, por eso es lo que insisto en recalcar. Yo no creo que tenemos que esperar a que el periodo concluya, salvo que se dieran rectificaciones profundas que permitan anticipar que va a haber un cambio de comportamiento. Pero de aquí a estas elecciones, si sigue el comportamiento que estamos repudiando, se va al diablo el país. No tenemos derecho a simplemente sentarnos a esperar para que digan que somos constitucionalistas, que un dictador convoque las elecciones. Lo que hay que hacer es intentar recuperar la democracia lo más pronto posible y hacer tal presión que o rectifica o se va. Yo no veo de otra manera las cosas. Muy serenamente se lo digo, muy responsablemente en cada palabra que estoy pronunciando. Pero el país no tolera más todo lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que se diga que incluso en las reservas del Yasuní se ha mentido para buscar fondos internacionales en una magnitud vinculada a unas proyecciones de capacidad de producción de esas regiones que no existen en la práctica? Y simplemente se da la callada por respuesta y ahí quedamos. Cuando eso también proyecta una imagen extraordinariamente vacía y sucia de lo que es esta república y su conducción. ¿Cómo puede ser que pase lo de los DRU y digan que no, las primeras fueron fallas humanas, las otras fueron mecánicas? Qué pena, 2 muertos, no, pero no ha habido nada normal allí. Eso es traición a la patria porque se juega con los fondos de la seguridad nacional. Con menos pasó lo que pasó el 28 de mayo. Doctor, yo entiendo, me refiero a usted, doctor Mauricio Gándara, que el señor doctor Francisco Huerta dice, si es que vemos o estamos constatando que el señor presidente no está pues gestando una estrategia para recomponer el mal giro económico que su administración, más la caída de los precios del petróleo, la quiebra del frente externo, es decir, todo lo que genera ingreso de divisas, en esta segunda parte de lo que está haciendo, está volviendo a un formato más bien tipo fondo monetarista. Y bueno, pues para salvar al país veríamos bien aquello. Pero está tratando de enajenar activos que van a tener un valor de soberanía nacional prácticamente, ¿no es cierto? Lo es. Y entonces eso, a nombre o a título o por el objetivo de sanear la economía coyunturalmente, no podemos tampoco permitir una especie de reparto de activos o algo por el estilo, un cambalache de cosas. Es muy difícil graficar lo que podría estar ocurriendo. O le decimos de una vez, hay desconfianza en quienes posiblemente van a liderar este tipo de salidas, que no sabemos qué resultados puede dar. Entonces Pancho Huerta dice, es mejor que salgamos de él, o sea, del actor, pero eso es inconstitucional. Salgamos del actor, que tenga la gentileza de renunciar, visto que no alcanza a entender la magnitud del problema y titubea mucho en las cosas que hay que hacer. No genera convencimientos nacionales, no convoca la unidad, porque es una hora bien complicada para el país. Perdonen, pero me atrevo a pensar y a diseñar, o más bien a tratar de graficar lo que está pasando en el país. Claro, y con toda razón, don Gonzalo, con toda razón. Vea, don Gonzalo, me trae usted a la memoria una cuestión histórica de Alejandro Magno
visitando a Diógenes, un filósofo, en su recorrido a conquistar el imperio persa. Se detuvo y hay un relato histórico de cómo se acercó a este hombre tan famoso. Y el hombre le dijo que, en buenas cuentas, que le deje en paz, que no le interrumpa su sol. Pero Alejandro Magno reacciona y dice: mira que soy dueño del mundo, le dice, ¿no? Y el filósofo le contesta a Alejandro Magno, una de las dos figuras más importantes con Julio César de la antigüedad. Alejandro le dice: mira que soy dueño del mundo. Y el filósofo le contesta: eres dueño del mundo sin ser dueño de ti, pues. Eres dueño del mundo sin ser dueño de ti. Eso es lo que ha entrado el presidente de la República. Y se ha hecho esta rectificación de retirar el desafío a duelo al diputado Páez. Es porque en el mundo entero se están riendo y están ofreciendo hasta el escenario de las televisoras y de las cosas como que fuera la pelea entre Ali y George Foreman. Pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces eso ha comprendido y le han recordado lo de que se abrió la camisa en el cuartel de policía, a la que se fue con sus propios piececitos, no es que le llamaron para darle golpe de estado. Le han recordado lo que se paró a ese joven estudiante después de allí en la calle Flores, aquí en Quito, a reclamarle a un joven que le había hecho o creyó que le había hecho alguna mala seña. Todo esto le ha dejado en un predicamento terrible internacionalmente. Entonces si usted es dueño de banco, si usted es el que dirige un banco, le va a usted a prestar a un señor que se está trompeando en las calles. No le presta, pues. Y la desesperación, porque creo que faltan algunos miles de millones, por más que se han endeudado con todo el mundo, ya hasta con Tailandia, pues, ¿no es cierto? Que no es precisamente un país desarrollado, pero que se aprovecha de la circunstancia del Ecuador, para que nos adelante unos pesos, dirían que en este caso son unos dólares, y nos da vendiendo al Perú y a los Estados Unidos, igual que hace la China, porque no lo consumen en su país, pues, ¿no es cierto? Entonces, en este estado de desesperación en la que se revuelven, no veo cómo puedan conseguir créditos en condiciones razonables, pues, ¿no? El riesgo país del Ecuador creo que va ya por el 17%, alguna cosa que no pueden salir siquiera. Ojalá el Fondo Monetario nos tirara una... Bueno, entonces a lo que voy es a lo siguiente, y en relación a lo que está planteando Pancho. Este rato no hay confianza. Yo no procedería por otro medio que por la renuncia. Y le estoy diciendo al final de este artículo, porque lo añadí a último momento por esta bronca que estamos viviendo. Digo, vivimos un estado de descomposición. Un presidente que desafía los puñetes. Para actuar como ciudadano común, debería antes renunciar. Pues, entonces, si renuncias, pues irse a dar de trompones, como dice que hacía en su barrio, porque cita que es lo que se hacía en el barrio de él. Pues, ¿sí? Entonces, retomando, lo importante es la unidad nacional ante este peligro para la existencia misma del Ecuador, ante su estabilidad. ¿Usted cree que esta crisis económica destruiría la República? Pero si seguimos a ese paso, don Gonzalo, porque vea, cuando nos citan, por ejemplo, el caso de Grecia, digamos, ¿no es cierto?, que está más endeudado que nada, ¿sí? Pero le prestan al 2%, al 1,5%, a 30 años, a 50 años, a qué sé yo. No es como en la casa del Chulco, ¿no es cierto?, que le prestan al 10, al %, al 11%, a 5 veces lo que es el costo del interés en este momento, porque el costo interbancario en los Estados Unidos y en Europa es 1, 1,5, o cosas por el estilo. Entonces, se está comprometiendo la estabilidad de largo plazo del Ecuador. Y en medio de todo esto, quieren reelegirse para seguir como el señor Maduro, pues, ¿no es cierto? Para seguir como el señor Maduro, no importa que el pueblo no coma, no importa que Venezuela decrece, disminuye
su potencial 10% este año. Si sigue así, en 10 años no hay Venezuela, pues, ¿no es cierto? Entonces, se van a ir a encerrar. Creo que, no sé si he leído bien, pero se van a ir para que, por temor al pueblo de Quito, se van a ir a aprobar las enmiendas en Montecristi. Pues. Así dicen, sí. Sí, pues, ¿no es cierto? Para evitar que el pueblo de Quito los arrastre, pues, aquí. Con tanques, aquí. seguramente. Claro, ¿no es cierto? Entonces, con tanques, digo, seguramente. sí, entonces, porque no creo que haya un clima así tan de aceptabilidad, ¿no? No sé, ¿qué opina el doctor Huerta? Sí, Gonzalo y Mauricio, el tema ocurrió en un momento crítico en Argentina, de los ejemplos más recientes que yo puedo recordar. Y un hombre bueno, un hombre inteligente, un hombre honrado como era Raúl Alfonsín, tuvo que irse antes de que termine su periodo para poder intentar solventar la crisis, porque más allá de las personas, si hay patriotismo, está el interés de la nación. Y entonces, insisto, o rectifica o se va. Y ese fue el fuera Correa fuera, que no simplemente se trata de una cuartelada, de un golpe más, tan negativos en la historia de esta república y a los que siempre nos hemos opuesto como le consta al país. Se trata de una crisis que, si no tiene cambios en los procedimientos o en las personas, va a llevarnos al desastre. Y entonces allí sí, con un interino constituyente, y vamos por adelante otra vez. Para mí lo que advierto es el riesgo, dada la situación actual, de esperar hasta que las elecciones se produzcan, con la posibilidad de que incluso sean manipuladas fraudulentamente. Entonces ya no podemos seguir siendo ingenuos. Un deadline importante es qué va a pasar, ya no en la asamblea aquí, sino en Montecristo, donde se lleven a reunir a los que van a votar a favor de las enmiendas. Pero cuidado, no se da cuenta el gobierno de lo que significaría como espina irritativa para disparar otra vez lo que el Papa Francisco frenó con su visita, que puede culminar en una gran tragedia nacional. Yo cumplo con el deber de advertirlo. Así como dije alguna vez a todo riesgo, incluso en mi propia seguridad, que estábamos en el plan de constituirnos en una narcodemocracia y luego digo una narcodictadura, así advierto al país de los riesgos de jugar con candela, pretendiendo aprobar las enmiendas, levantando la mano los borregos de la Asamblea. El tema, doctor Huerta, perdone que lo tenga que decir, es que ya mismo saldrán vocerías del partido de gobierno y de otras latitudes a mencionar que usted y el doctor Gándara, a título de qué le pidan la renuncia a Correa. A título de ecuatoriano, pero no somos solo nosotros, el legislador andino está diciendo que por fin revela algo de dignidad en su comportamiento, que por qué no aprovecharon oportunidades previas para reformar el Código Integral Penal, y ahora se dan cuenta de que falta esto o falta el otro. Se legisla a la violeta por presión presidencial. Es como un chico con juguete nuevo, pero aquí se trata de la legislación de una república. El desastre que se ha generado con esto de la dosis personal, en el fomento del microtráfico y en nuevos adictos, porque primero, si epidemiológicamente hablando, debió considerarse cuál es la población enferma, que esos se inscriban, y esos que están inscritos pueden portar su dosis personal, admitiendo que son adictos. Pero aquí lo que se dio es permiso porque todo el mundo pueda tener drogas sin riesgo de que lo metan preso como era antes. Con ese tipo de estupideces no puede seguir la república. Y yo creo que mientras más se desespera, más estupideces hace para tratar de salvar el pellejo de su imagen y su vanidad. Pero hasta Evo Morales le dice cuidado con el fondo. El que quería ser líder continental está comenzando a ser un payaso continental. Doctor, usted termina. Muchas gracias, don Gonzalo. Sí, la situación es de desastre. El presidente lo que le toca hacer este rato, en primer lugar, es enseñarnos todos los papeles, pues es la primera vez que se contratan créditos sin decirnos claro en qué forma se hace. Doctor, que tenga yo, y ¿sí? Muchos de los que yo voy a mencionar ¿sí? son gente que viene a la radio, de amplios conocimientos ¿sí? macroeconómicos, en fin. Pero tenemos un colegiado de economistas bien flojo.
porque ellos deben decirle, lo que usted está haciendo va a tener los siguientes impactos. No, a mí me gustó mucho que catedráticos de la San Francisco le pongan, pero son muchas generalidades, no profundizan, no dicen a fondo cuáles van a ser las consecuencias de las medidas que indistintamente el señor presidente está adoptando, y que solamente rescate de dinero. El objetivo es rescate de dinero, y bueno, él cree que le han dado luz verde para vender los activos a quien quiera, porque necesitamos el dinero. No es solamente el dinero, el equivocado ha sido el formato, el modelo. Entonces ahí tiene que entrar otro gran componedor a nivel de una persona muy enterada, que esté despojada de prejuicios políticos y que no esté con odios contra nadie, sino tratando de darle una mano a un país que se está hundiendo y que puede llegar a niveles que no podemos describirlos fácilmente. Con todo el respeto al señor presidente, pero esta especie de petitorio, usted, y esa es mi última pregunta, ¿cree que se repite en muchos hogares, en muchas familias, en muchas oficinas, dependencias, organismos, en las calles, en todas partes donde nosotros pusiéramos un micrófono a preguntarle, ¿y cuál cree usted que sería la solución antes de que esto termine mal? Que va a terminar mal, pero pueden haber otras, que el mismo presidente podría organizar un consejo asesor de gran magnitud, pero él dice que es el mejor profesional de la economía que ha tenido la suerte el Ecuador de ubicarlo en la presidencia de la República. Sí. Muchas veces nos ha dicho, querido decirnos eso. Aquí hay un problema ya de equilibrio, pues no, porque de que el presidente de la República dice que él ya no se pertenece a sí mismo, lo cual usted puede comparar con lo que acabo de decir. Eres dueño del mundo, pero no eres dueño de ti. Pero recuerde usted, yo estoy demasiado aficionado a la historia y lamento si les cargo con eso. No, pero nos fascina a todos. Al famoso emperador Napoleón, a él no le derrotaron los ejércitos de Europa, a él le derrotó el general Invierno, porque le pescó y no se quiso salir a tiempo de Rusia antes de que empiece el invierno. Entonces a él le derrotó el general Invierno. A este señor le va a derrotar el general Hambre, el hambre general que el pueblo del Ecuador está empezando a sentirlo. Por desempleo. Claro, y porque no hay trabajo, no hay oportunidades, ¿no es cierto?, para andar así. Por supuesto está sintetizado. Porque vea, ¿qué es lo que va a ocurrir el año que viene si no hay inyección de fondos para paliar de nuevo, para llenar la barriga un rato? ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? Okay. ¿De dónde van a sacar la plata para ese despilfarro? Y no se atreven a cortar de raíz la causa de todo esto, que es el gasto público, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si no se abre el presidente de la República, que no lo va a hacer, pero a lo mejor venciéndose como se ha vencido ayer para retirar ese desafío que le ha colocado él en ridículo y en ridículo al Ecuador, si no hace una apertura como la que usted está insinuando, para que personas enteradas y que inspiren confianza al país, un consejo asesor, si no retira las enmiendas, plural, ¿sí?, y si no nos lleva a las elecciones. Porque en su bancada no tiene a nadie y en su cuerpo de ministros tampoco. No, pues por eso yo digo, tiene las 100 cabezas descabezadas de la Asamblea Nacional, pues, ¿no es cierto? Entonces, si no hace eso y no entramos a un proceso electoral renovado, el Tribunal Electoral, a que estén representadas todas las fuerzas, entramos de nuevo en algo que no podemos confiar, pues, ¿no es cierto? Ahí sí
las calles se tornarán protagonistas. Y eso calles tampoco es bueno para el país. ¿Qué le va a hacer bien? ¿Qué le va a hacer bien? Gracias, doctor. Muchísimas gracias en Guayaquil. Muchas gracias al respetable Francisco Huerta Montalvo. Muchas gracias, doctor. Pero no me deje decir una sola cosita, sí. Yo estoy mencionando en mi artículo a Francisco Ariza Luque, que presidió la Asamblea del 44 y que ya fue miembro el año 25 de esa junta, cuando se echó al traste el año 25 en la Revolución Juliana a los poderes imperantes. Sí. Perdone, doctor, ¿algo nos quería manifestar, doctor Huerta? Saludos y felicitaciones por tener un espacio donde las cosas se pueden decir todavía con la decisión que hace falta al resto de los ecuatorianos. 8:52 de la mañana. Esta es Democracia, la noticia libre.